¿Qué dijeron? Hola Marco, yo quisiera que hables un poco de las áreas curriculares, si es posible, por favor. Y a ver, no se me ocurre que hablar de las áreas curriculares, porque decime vos, preguntame y no sé, como que estás pidiendo que un director sepa todo y eso es imposible, para eso está el breviario. O que entiendas que de, los fundamentos de los diseños curriculares surgen, pero, ay Dios, surgen de los fines de la educación. Si entendés eso, vas a entender los fundamentos de los diseños, pero no sé a dónde querés apuntar. Si vos entendés que lee dos o tres fundamentos, buscate tres fundamentos de distintas áreas. Vos vas a ver que todas las áreas apuntan al conocimiento práctico, no al conocimiento teórico. La escuela que nosotros cursamos fue memorística, es memorística, es enciclopedística y es como yo lo muestro en el análisis de la problemática. Nosotros hacemos siempre una lectura lineal. La lectura lineal no te permite generar conocimiento, no te permite hacer ciencia. La única forma de construir conocimientos es haciendo ciencia, es contrastando las pruebas para ver si eso realmente es como vos te planteaste en una hipótesis, y ahí se construye el conocimiento. En la realidad, la ciencia se hace ensayando, ¿no? Poniendo una prueba, comparando con otras, no sé, saliendo a la naturaleza, poniendo varias lupas a ver cómo se genera la composición de la luz para quemar una hormiga, por ejemplo, y mientras más lupas ponga y más ajuste el foco, más va a quemar, y así se construye el láser, por ejemplo, ¿sí? El láser es la amplificación de la luz, y después se utilizan distintos procesos científicos tecnológicos, ¿no? La ciencia es un hecho práctico que luego se teoriza y se construye una reflexión a partir de eso. Los filósofos dicen que hay tres tipos de conocimientos. Uno teórico, que es el que más repetimos en la escuela, uno práctico y uno reflexivo. Esos tres conocimientos hacen al conocimiento en sí. Freire sobre esto dice que comunicar o transmitir conocimiento no es enseñar, que enseñar es construir el conocimiento. Entonces, si te fijas, los fundamentos de los diseños, todos te van a hablar de algo práctico. La matemática te va a hablar de problematizar. La ciencia te va a hablar de experiencias directas. El lenguaje te va a hablar de prácticas del lenguaje. Entonces, cuando vos entendés que hay una sola línea en los fundamentos, que es la práctica, y luego mirás, buenas tardes, y vos mirás después los fines de la educación, te das cuenta que los fines de la educación, cuando plantean educación integral, educación autónoma, educación liberadora, pensamiento crítico, están hablando de esto. ¿Sí? Los fundamentos de los diseños curriculares están en los fines de la educación. Entonces, entender en profundidad cada uno de los fines de la educación te da lo que después te va a pedir cualquier diseño, porque en realidad todos apuntan a lo mismo, a un conocimiento práctico que lleve al chico al conocimiento reflexivo, a lo que se llama praxis. Si esto no se puede lograr, y no se logra el currículum, no se logra el conocimiento real. Pero tomate un tiempito, es solamente mirar el fundamento e ir comparando fundamentos de los diseños. Eso es más o menos lo que uno tiene que ver. Después, yo no voy a saber como director todos los contenidos o todas las didácticas. Voy a saber de pedagogía, ¿sí? Que es mucho más amplio que la didáctica. La didáctica es algo específico y seguramente para enseñar un tema habrá un método específico para hacerlo. Pero
desde la pedagogía yo tengo que entender lo que es el concepto de educabilidad, ¿sí? Que todos pueden aprender, pero van a acceder a ese conocimiento de maneras distintas, de maneras prácticas distintas. Pero no sé si te contesta, pero si vos empezás a hacer una reflexión sobre eso, te va a ayudar un montón a entender los diseños. Después dice, hola, yo quisiera que hables un poco de las áreas curriculares, ya estamos. ¿Cuáles serían las acciones desde el rol del secretario para aportar al proyecto institucional? Todas, empezando por la POF y POFA. Pero bueno, yo tengo un tema para hoy que me preocupó ayer. Si quieren temas así, después mándenlos al WhatsApp de trayectorias, así yo me los pasan y los agendo. Sí, Julieta, queda grabado. No, nadie llega a tomar nota de todo porque estoy hablando a 1000 en una hora y bueno, le meto todo lo que puedo. Bueno, yo voy a hablar de algo que me preocupó después al final si se integra una chica que preguntó sobre, creo que fue repitencia, sobre edad, ahí está. Pero no entendí qué quería. Me mandaron eso y no entendí. Yo voy a hablar de algo sencillito, voy a abrir un Power para mí, porque la verdad que es un asco el Power como lo hice. Y tiene que ver con 3 cosas que afectan a todos los docentes, no solamente a quienes tienen cargos, sino a todos por igual, porque nosotros nos enmarcan 3 leyes. Voy a decir esto porque ayer en un encuentro alguien dijo que iba a hacer algo de todos modos más allá de lo que dijese la norma. ¿Por qué? Dijo esto con mucha liviandad cuando un docente, y sobre todo si es un docente con cargo, no puede vulnerar la norma de ninguna manera, pero de ninguna manera. Lo que puede llegar a darse es una falta grave. Y me parece que en este caso iba a cometer la falta por una falta de comprensión lectora. ¿Sí? Primero que las normas no se interpretan. Hay gente que cree que puede interpretar la norma. No es así, porque es un texto jurídico técnico. ¿Sí? La norma es algo técnico. Hay especialistas que se dedican a redactar la norma y cada palabra está pensada para que tenga un sentido jurídico. Entonces no se puede interpretar. A lo sumo lo que nosotros podemos hacer es solicitar un asesoramiento técnico jurídico. ¿Sí? Entonces, si yo desconozco o no comprendo o no encaja eso dentro de una situación X, lo que puedo pedir a mi superior es un asesoramiento técnico normativo a alguien especialista. Yo lo pido a mi superior. Si mi superior es capaz de darlo, porque a lo mejor es abogado o porque se formó en esas cuestiones, entonces me puede asesorar él directamente. Si la cosa es tan profunda que él tampoco me puede dar, va a pedir asesoramiento a su superior, al jefe distrital. Y si este no tiene cómo hacerlo, va a pedir a dirección se me fue. Bueno, a la dirección técnica, ¿sí? Técnica normativa no es. Bueno, entonces la dirección técnica, como tiene un equipo de abogados, va a decir qué dice tal norma o qué quiere decir tal norma, pero nosotros no la interpretamos. Cuando uno tiene una norma y se le complica verla, a lo mejor ayuda ver los decretos reglamentarios de esa norma, ¿sí? O los reglamentos, cuando hay alguna cuestión específica, a veces la norma se reglamenta toda, a veces se reglamenta por partes en los decretos, y a veces por una cuestión técnica solamente se reglamenta un artículo. Y yo les voy a poner un ejemplo para que vean esto y cómo toma sentido cuando uno va viendo esa reglamentación. Ustedes van a rendir y van a presentar licencia por el 114 ELIE 1.4. La realidad es que el 114 ELIE 1.4 no los cubre a ustedes, porque ustedes no van a dar un concurso, ¿sí? Entonces, como
en un momento a los que nos presentábamos como aspirantes no te daban una licencia para nada, ¿no? El asesoramiento técnico no tenía licencia, la prueba de selección no tenía licencia, o sea, ponías vos, te las consumías. Te la justificaban porque presentabas una nota, pero te iba a descuento. No era una falta injustificada, pero iba a descuento. Entonces, en el 2009, por una paritaria, se tomó que el aspirante transitorio a pruebas transitorias se le da la licencia por una resolución. Ustedes van a encontrar esa resolución en una de las carpetas del Drive que dice Documentación 2022. Entonces, el 114 LIE 1.4 se reglamenta por el decreto 688, pero a nosotros no nos cabe esa situación porque no vamos a dar un concurso de titulares, vamos a dar una prueba de selección de transitorios. Entonces, se generó una resolución para ese inciso en particular, ni siquiera para un artículo, para un inciso, y se los encuadró a los aspirantes. ¿Se entiende? Entonces, yo no puedo interpretar una norma, lo que sí puedo ir viendo es la documentación técnica que va a ir dando mayor explicación y sentido a eso que está enmarcando. ¿Bien? Yo creo, ayer la situación se dio por una mala interpretación del concepto de enfermedad. ¿Sí? La persona se lesionó, tuvo una quebradura y por eso no puede ir a las pruebas de selección. Igual, como ella interpreta que lesión no es enfermedad, se presenta igual. Entonces, lo que yo le pregunté es, ¿dónde presentó la licencia y qué licencia presentó? Me dice que la presentó por el SUNA y que era un 114A1. 114A1 es enfermedad, o sea que está de licencia por enfermedad. Cuando uno se presenta a un lugar estando de licencia, incurre en una falta grave, que es el artículo 120. ¿Sí? Entonces, a mí se me ocurrió pensar en dos cosas. En el desconocimiento del artículo 6, me parece que hay docentes que desconocen el artículo 6, y esto es un poco responsabilidad del inspector, del director, del secretario, del jefe de área. ¿Por qué? Porque no comunican el artículo 6 a los docentes cuando ingresan, cuando hacen toma de posesión, y no lo notifican. Por lo tanto, es difícil empezar a evaluar desde ahí. Si yo no comunico, no puedo evaluar. ¿Se entiende? Si yo no pido algo, no puedo evaluar, porque me pueden traer cualquier cosa, si no especifico qué es lo que estoy pidiendo. Entonces, me parece que uno de los puntos fundamentales es, primero, conocer las 3 leyes que nos enmarcan a nosotros como agentes públicos, que son el Estatuto del Docente por nuestra especificidad, que tiene que ver con la enseñanza, la Ley de Empleado Público, que es la 10.430, ¿sí? En base a esa, yo cumplo funciones públicas y de responsabilidad del Estado. Y la Ley de Procedimientos Administrativos, que es la 7647. En la 7647 yo voy a encontrar lo referido a la notificación fehaciente. La notificación fehaciente es uno de los primeros procesos y de mucha importancia en la comunicación docente. A ustedes, cuando se los convocó para pruebas de selección, se los notificó. Lo primero que se hizo es darle una disposición que tiene un montón de anexos, de partes, sobre todo son partes técnicas, se las comunicaron a ustedes. Ustedes firmaron con una fecha y luego procedieron a inscribirse por uno de los anexos de esa disposición. Cuando se inscribieron, firmaron y a ustedes le devolvieron un talón de inscripción o quedó registrado por el mail. Pero hay una notificación de ida y una notificación de vuelta, ¿sí? Continuamente. Después se generó un listado de orden de mérito por la resolución 824, que tiene la planilla donde se genera
la conversión del puntaje titular a una nota, se los notificó del orden, si no estuvieron de acuerdo con el orden, presentaron un reclamo y ahí hubo de vuelta firma y contrafirma y de vuelta. Eso es notificación fehaciente. ¿Dónde está estipulado esto? En la Ley de Procedimientos Administrativos. Entonces es importante que nosotros conozcamos estas tres leyes. Vuelvo a repetir, el Estatuto 10.579, la Ley de Empleado Público 10.430 y la Ley de Procedimientos 76.47. Ahora bien, si lo quiero hacer un poco más simple, puedo empezar con el Manual de Procedimiento Institucional de mi nivel. Cada nivel tiene un manual de procedimientos, son muy pocas las diferencias. En general tienen que ver con el pase del alumno, la inscripción de ese alumno y cómo se lo certifica el alumno, ¿sí? Por ejemplo, superior y secundaria tienen analíticos parciales y analíticos finales, primaria e inicial no lo tienen. Pero después es casi todo lo mismo, porque los procedimientos administrativos salen de estas tres normas que les mencioné. Lo primero que yo debería hacer para que el docente entienda qué es una falta y qué no es una falta, y sobre todo que diferencie una falta leve de una falta grave, es el artículo 6º del Estatuto. Uno lo debe conocer. Y uno de los incisos de ese artículo dice conocer la normativa vigente. Ya con eso tenemos para calificarlo todo el año. Pero si no lo notifiqué, es muy difícil que yo lo pueda calificar respecto de eso. Si yo quiero calificarlo respecto de un inciso particular y lo quiero laburar todo el año ese inciso, yo tengo que asesorar. Si yo no asesoro, si yo no enseño, algunos me dicen, pero ya lo debería saber por el profesorado. No, porque yo no lo enseñé. Yo solamente puedo evaluar aquello que enseñé, les guste o no. Porque si no, ese docente presenta un reclamo con su gremio y dice, a mí no me asesoraron, a mí no me comunicaron. Suficiente para que le den vuelta la nota que ustedes le pusieron. En cambio, si yo no hablo, porque lo más fácil es hablar, vos inasististe un montón. Es su derecho inasistir. Pero si en vez de analizar eso, yo analizo el artículo 117, vos inasististe y no me avisaste porque soy la autoridad y te solicito un pedido de descargo, yo ahí sí te puedo evaluar, porque vos me estás faltando el respeto como autoridad y no seguiste un procedimiento que está indicado en el estatuto. Pero además, yo podría decir, no me informaste, no entregaste la documentación, artículo 117, artículo 119, y me voy a las funciones del decreto 2299. No cumpliste con esto, no cumpliste con esto. Me voy al proyecto institucional, no seguiste el plan de continuidad. Entonces, yo armo toda una estructura normativa para que no tenga cómo revocar esto. ¿Qué quiere decir? Presentar un recurso. No tenga cómo. Porque es fácil presentar un recurso donde dice, no me asesoraste, no me comunicaste. Pero cuando yo pongo sobre la mesa que me generó un problema para la cobertura, que me generó un problema en el clima institucional sobrecargando a los compañeros de trabajo, cuando a los alumnos se les vulneró la trayectoria escolar, cuando me generó un mal clima con las familias, tengo toda una estructura normativa en la cual ese docente no va a poder hacer mucho. Pero el problema pasa porque no se comunicó primero. Si el director no comunica, y esto se llama comunicación, o lo plantearía desde otro lado, aunque no se usen las orejas, escucha activa. ¿Sí? Porque en realidad yo estoy escuchando esto que pasa, este reclamo. A mí en la escuela hay docentes que me reclaman que son los sobrecargos de laburo cuando alguien falta. A mí las familias me dicen que el profesor no enseña. Los alumnos se quejan de que no enseña. Escucho. Ahora tengo que actuar para que esta escucha activa tenga sentido. ¿Se entiende? Entonces, lo primero, y pasa esto en las familias. Si yo tengo una idea, lo primero es comunicarla a la familia. Entonces la familia estará de acuerdo o no en seguirme. ¿Se entiende? Pero si no la comunico y yo digo,
Bueno, vamos y todo, ¿a dónde vamos? No, no, vamos. Así no es la cosa, y menos en una escuela, donde tenemos un grupo de gente que está trabajando con nosotros, que no es un equipo. Y todos dicen, para que sea un equipo, el docente debe hacer tal cosa, el docente, no, el líder, la autoridad debe hacer para que se transforme en un equipo, no los docentes. ¿Sí? Esto es para discutirlo después. Bueno, yo voy a seguir con las faltas porque me interesó el tema. Le mostraría el power que dice que es un asco, pero bueno. El artículo sexto me parece fundamental tenerlo en cuenta. Luego aparece el artículo 30 como falta grave. Y en este, ¿alguien me quiere preguntar algo? Perdón. ¿Escucho un ruidillo? A veces, ¿no? Acá. Todo pasa cuando el docente. ¿Qué pasa cuando el docente no firma instructivos y comunicados? ¿Qué pasa con el director cuando el docente no firma? Sabe que lo hace a propósito, modo no sabía. ¿Y qué? Yo pregunto, a ver, en vez de preguntar qué pasa con el docente cuando no firma los instructivos, yo pregunto, ¿qué pasa con el director cuando observa que hay docentes que no firman los instructivos? A ver, ocurrencias, ideas, innovaciones. Yo pregunto, ¿la autoridad no tiene potestad disciplinaria? Bien, entonces, ¿qué pasa con el director cuando observa esto? ¿Lo está haciendo a propósito el director que no hace nada? Digo, ¿es una forma de pasarla bien? ¿Es una forma de no hacerse cargo de su responsabilidad? Porque si yo observo que un docente no continuamente, una sola vez no firmó, no se notificó y que es una obligación, lo llamo a una entrevista y no le voy a decir cometiste tal falta. Voy a escribir el acto y le voy a decir, señor profesor, solicito un descargo por no haberse notificado, marco ahí la falta por no haberse notificado. Si quieren buscar el artículo en la ley de procedimiento, búsquenlo, o en el MPI lo van a encontrar. Lo ponen en el artículo entre paréntesis, ley tanto, decretos tanto, etc. Solicito descargo. ¿Por qué le solicito yo el descargo y no lo acuso primero o no le pongo las pruebas primero? Porque se supone que cuando uno investiga, presume que el otro es inocente. Esto es un derecho constitucional. Entonces yo le digo, pasó tal cosa, defendete, presenta un descargo. Ahora, cuando viene el descargo, con toda la sarta de pavadas que me puede decir en un descargo, yo ahí sí, teniendo su criterio flojo de papeles y mi criterio normativo y pedagógico, le digo en otro momento, en otra instancia, se le procederá a sancionar en el marco del artículo 132, los incisos el que quieran. Yo empezaría progresivamente. Inciso A, llamado de atención. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el docente que no se notifica y que se pone en modo no sabía, como dice acá en el chat? Y se va a poner en modo yo tengo que hacerlo, porque sabe cuántos pares son tres botas, ¿no? Entonces, ahí es donde uno empieza a construir su rol, no solo del lado pedagógico, sino desde la potestad disciplinaria. ¿Sí? La norma hay que cumplirla, porque nosotros debemos garantizar derechos de un tercero. Entonces, yo no estoy hablando como Marcos y a mí me gustaría tal cosa. No, la norma dice que es tal cosa. Ahora hay que cumplirla. Y hay alguien que la tiene que hacer cumplir. Por eso, muchos directores dicen, la soledad del cargo. Perdí a mis amigos. Y sí, ¿qué querías? Si te pagan por eso. Pasaste del lado de la patronal. ¿Qué buscabas? ¿Que todos vengan y sea Disneylandia y vengan y te quieran? No, no va a ser así. Va a ser construir enemistad todo el tiempo. Y yo digo, y esto lo digo por experiencia y la verdad que me siento muy bien por eso, mientras más enemigos tenemos en ese sentido, es porque estamos haciendo las cosas bien. ¿Sí?
Cuando uno es muy criticado en ese sentido, no porque sea un HDP porque sí, sino porque tiene un sentido en cuanto a la responsabilidad, perfecto, es preferible tenerlos de enemigos. ¿Se entiende? Porque uno tiene o camina por una vereda, la cual el otro se va a cuidar de cruzarla, por lo menos. Porque no lo hago por mí y porque me gusta ser autoritario. No, lo hago porque hay una condición que hay que llevar adelante en las escuelas que tiene que ver con garantizar que el chico aprenda, que el docente enseñe, que cada uno esté en su lugar, que el auxiliar cumpla con su función, que la familia acompañe, pero eso lo construye el director, no viene gratis. ¿Sí? Bueno, sigo con, no sé si hay otra cosa más, esperen un segundo. Este Zoom se está grabado. Ah, sí, está grabado. Estaba con el artículo 30. Cuando hace toma de posesión un docente, si tiene superposición horaria, ¿y cómo se prueba la superposición horaria? Algo complejo esto. Yo digo, acá hay un laburo muy grosso del secretario, ¿no? Que tiene que estar muy atento a las tecnologías, a los nuevos conocimientos, a las aplicaciones. Entonces, cuando yo hago la ficha de toma de posesión, le puedo poner el artículo 6º, le puedo poner el fundamento más importante del proyecto institucional para que apenas venga, mira, esto es nuestra oferta educativa, y la tengan claro, ¿sí? Para saber que en esta escuela hay cosas que son de una manera y no de otras. Le puedo poner que declare lo que dice el artículo 6º, su domicilio, qué sé yo, todo lo que dice el artículo 6º, pero el artículo 6º no tiene el correo ABC. Yo le puedo agregar una casillita, colocar el correo ABC. ¿Sí? Entre otras cosas, ya el teléfono fijo como declaración jurada que tarde en llegar de los profes. No entendí, Susana Lobos. Escribí lo más elaborada de la pregunta. Entonces yo le puedo agregar cosas. Ahora bien, miren cómo a mí me tocó probar una superposición horaria de un secretario. El secretario tenía una secretaría en Tortuguitas y otra en Benavides. Él decía, cruzo la Panamericana por Henry Ford, ¡pum!, estoy en un toque. No era un toque. ¿Qué hice yo? Preparé, y esto lo permite el GPS, Google Maps, 3 alternativas para ir. Una en colectivo y 2 en auto, por distintos lugares. En ninguna de las 3 llegaba a tiempo de un turno al otro. ¡Pum!, presenté todo mi escrito, presento la documentación de Google Maps, que la puede ir a buscar cualquiera, y obviamente le pedí que renuncie, como dice el artículo 30, porque es una falta grave, ¿sí? Superposición horaria, y a partir de eso le establecí un asesoramiento a todos mis directores de poder trabajar con estas herramientas informáticas. Yo puedo pedirle desde un acuerdo institucional a mis docentes, acuerdo institucional, ojo, que presenten 3 alternativas de Google Maps cuando vienen a hacer la toma de posesión. No está normado, pero en un acuerdo institucional, ¿puedo hacerlo? Sí, lo puedo hacer. Porque, ¿qué dice el decreto 2299? Que todos los que estamos en una institución debemos respetar el proyecto institucional. Y si me baso en lo que dice en el artículo 6º de respetar todas las normas vigentes, los acuerdos institucionales son norma. El proyecto institucional es una norma. Tiene ese valor. Entonces yo digo, todos los docentes nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué nos ponemos de acuerdo? Y porque mira, cuando el tipo no viene, el que se hace cargo es el bibliotecario. A vos, bibliotecario, ¿te gusta hacerte cargo del plan de continuidad de José? No. ¿A vos, preceptor, te gusta hacerte cargo? No. Bueno, a ustedes en sus horas... No, entonces, bueno, ¿qué les parece si para probar estas cuestiones presentamos 3 posibilidades por el Google Maps? Les enseño cómo se hace. ¡Pum! Todos los docentes que están en mi escuela me firman la toma de posesión con la oferta que tiene mi proyecto institucional, pero además me presentan 3 posibilidades en el Google Maps.
Fíjense qué fácil, sencillito, y si quieren, la presentan, no sé, en un drive de la escuela. ¿Por qué? Porque la hacen con el GPS desde el celular, ponen 3 alternativas, pum, se la mandan en un PDF al directivo, a quien sea. Listo, ya tenemos. Y probé el artículo 30. Mirá qué fácil. Podemos hacerlo rápido. Y esto yo le digo, yo lo hice año 2009, creo que fue. Bien, ahora eso está, pero el GPS está aceitadísimo. Y hacen clic a la ruta gris, clic a la otra ruta y tienen miles de alternativas. Lo pueden poner en bicicleta, colectivo, lo que quieran. Perdón, se les solicita la declaración jurada y algunos profes tardan. Bien, primero que nada, declaración jurada. Vamos a suponer que hay docentes que entran y te tardan 3 meses en hacerte la declaración jurada. Bueno, en primera instancia, haceme la mano con tu firma, suficiente. Después, si vos no me entregás otra, esta es la que vale. Y bancate la pelusa, porque ojo, no está certificada por un tercero, porque no dice que tiene que estar certificada. Pero ya con esa podemos empezar. Ya ese día de toma de posición, no importa, haceme la mano y te dejo esa. Esta es la que dejaste. Después, si hay que hacer un cambio de horario, por lo que sea, si hay que modificar, por lo que sea, esta es la que dejaste, papi. A otra cosa, mariposa. Somos gente adulta y nuestro ganchito vale. ¿Sí? Y lo que está firmando es un documento público. Lean el decreto 300 del 06 y 2200 del 06. Todo lo que nosotros construimos desde la comunicación escrita, todo, la planificación, el proyecto institucional, un acta, lo que fuese, es un documento público. Un juez a mí me puede decir, mire, tenemos que realizar una investigación sobre tal situación. Queremos el legajo y todas las declaraciones de este docente. Presentan eso y es suficientemente para la justicia. No tenemos por qué esperar que esté certificado por alguien. Si la persona lo quiere hacer certificar, excelente. Y si no, excelente también. Firma, aclaración, DNI. Tiene valor. Pregunten, no sé. Yo voy a buscar el otro. Les muestro porque... Sí, sí. Pregunta, ¿verdad? Decime. Una consulta. Sí. Quería saber, ya que estamos hablando de la declaración jurada, también porque mayormente sí que se declara todo lo de las escuelas, ¿no? Escuela pública, escuela privada, pero también se tiene que declarar si uno tiene un trabajo privado, por ejemplo, no sé, yo tengo un estudio jurídico, ¿lo tengo que declarar ahí o no? Sí. Y si vos tenés un tratamiento por enfermedad, yo también lo declararía. ¿Por qué? Porque si a vos te quieren ponerle, citar para una reunión y vos no podés, de última tendrás que traer la certificación médica, no hay problema. Pero, y en el caso de, porque te dice la declaración jurada que tenés que declarar actividades públicas y actividades privadas, tenés que declarar. Conviene también por un tema de la RT. ¿Sí? La RT es muy compleja en ese sentido y ¿viste? Hasta que se hacen las investigaciones por RT, podés no estar cobrando los seguros, ¿viste? Y estar en situación de RT y no cobrar el seguro quiere decir que no vas a cobrar el sueldo, ¿entendés? Sí, todo hay que declarar. Es mejor para el agente, en definitiva. Dice, y algunos tardan en entregar, no, pero no siempre lo cumplen. Cuesta ver su superposición. Bueno, acá estamos en el mismo situación en que el docente que no firma los comunicados o los instructivos. Si yo en un comunicado solicité, y que esto es una indicación, la declaración jurada para tal día, vamos a suponer que yo la solicito para el 20 de julio. Entonces yo digo, hago un comunicado a todos los docentes, solicito declaración jurada, presentarla el 20 de julio.
Yo sé que todos los docentes no vienen el 20 de julio, que vienen algunos, eso primero. Entonces, algunos me lo van a entregar antes, deberían entregarlo antes. En esa semana del 20 de julio deberían estar todos. A lo sumo, si el 20 de julio cae miércoles, voy a esperar hasta el viernes que pasen todos por la escuela, pero nada más. Ahora, el 1 de julio, 20 días antes, o el 7 de julio, o el 10 de julio, no sé, pongan una fecha antes, recuerdo al personal que el 20 de julio se cumple la fecha. Yo me estoy anticipando a que no podría ser. Yo ya puse 2 comunicados. Un te dije y un te avisé. Entonces, cuando alguien no me la entrega, ¿sí? No lo voy a poder hacer con todos porque no me da el tiempo. Pero si yo sé que tengo un par que siempre hacen lo que quieren, a esos 2 soy el primero en entrevistarlos. Que no se vea como una persecución, obviamente. Pero yo le dije un dame y un te avisé y vos no lo hiciste. Y vos no me escuchaste, dicen los Cadillac, ¿no? Entonces, lo llamo a una entrevista, le notifico, le pido el descargo de por qué no hizo esto, hizo caso omiso a una indicación de un superior. Así nomás. Caso omiso a la indicación de un superior. Justifique. Le doy los 2 días para que justifique como corresponde a los tiempos normativos. ¿Sí? 2 días. Es jurídico eso. Entonces, con lo que me diga el personaje, después voy a actuar en consecuencia. ¿Sí? Esto lleva un laburo, pero es como dicen en el campo, la chata va acomodando en el camino los melones. Así que a bancarse el camino y que los melones se vayan acomodando. ¿Qué otro inciso sigue? Esperen, artículo. Si quieren preguntarme mientras. Marcos. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo entré más tarde, no sé si lo nombraste. Yo quería saber cómo tratar con el auxiliar, que tal vez no cumple sus funciones. Siento como que hay un gris ahí a nivel normativo. O sea, el docente tiene, el inspector y el directivo también, que va a regular lo pedagógico y todo, y a veces el auxiliar no. O sea, ellos tienen su estatuto, todo, pero por ejemplo a veces hay cuestiones subjetivas, por ejemplo, Sí. que limpió mal. ¿Y Sí. cómo lo apercibo ahí? Bien. Primero que nada, ahí hay una cuestión de creencia y de imaginario, ¿sí? De ambas partes. Hay docentes, y por lo general, hay docentes que creen que el auxiliar es una persona de segunda. Y hay auxiliares, en base a esta creencia, este mito, pero que en algunos casos es medio realidad, se ponen en esa posición de segunda. Entonces, lo que yo planteo primero siempre es que empoderemos a esa persona. Hagamos un laburo de reconocimiento de la persona, no importa la función que tiene. Y esto es para todos, porque muchas veces la gente viene herida, ¿viste? De decir, soy portero, no soy... Encima te dicen, soy portero, no auxiliar. Y ya viene con este prejuicio sobre sí mismo de ser alguien de segunda. Entonces eso hay que romperlo, hay que reconstruir ese pensamiento. Es un laburo que lleva tiempo, no es algo que se soluciona enseguida. Luego hay que para generar un espacio democrático en la escuela, primero hay que trabajar la representación, cosa que nosotros como argentinos no la laburamos. Siempre buscamos la carita linda, el que te hace la promesa más bonita, te enamora, aquello. No tenemos el trabajo de la democracia desde una verdadera representatividad. Y en la escuela esto no se trabaja. Entonces, no tenés centro de estudiantes, los delegados docentes son los más vagos, son los que se quieren escapar de clase. O sea, no hay alguien que tome conciencia del colectivo que representa. Y lo mismo pasa con los auxiliares y pasa con las familias.
¿Quiénes pueden llegar a ser representantes si vos pedís padres? Y los que se quedan en la vereda porque no tienen nada que hacer. Entonces, no tenés a alguien comprometido. Trabajar la representatividad, y ahí llego a donde vamos al punto, es importante para que el director pueda construir un gobierno. El director no está obligado a construir un gobierno porque no es democrático su ascenso, es por concurso. Por lo tanto, nadie lo elige, nadie te quiere como director. Capaz que te quieren 1 o 2, pero nadie te quiere. Pensá en eso. Entonces, ¿cómo podés ser democrático? ¿Cómo podés construir un gobierno si vos tenés que dirigir y conducir? Esa es tu función. Bien, pero desde las garantías nosotros debemos escuchar, y eso tiene que ver con tener un representante de un colectivo y que sea un gobierno, que todas las partes sean escuchadas. Escuchar a todas las partes es algo complejo. Yo no puedo escuchar a 1000 y pico de personas de una escuela. Podré escuchar a sus representantes, pero no a la totalidad. Así se gobierna en la Argentina, ¿no? Se gobierna a través de representantes. Bien. Si yo puedo lograr eso, yo te tiro mi idea, mi sugerencia que a mí me resultó. Si yo puedo lograr eso, se van a ajustar de acuerdo a la ley 10430. Ellos tienen un propio estatuto, pero es la misma forma, no tienen otra. Si tenés cuestiones un poco más burdas en cuanto a sus representantes, ¿sí? Porque los representantes sindicales, y a veces están más pesados que otros, pero nada más. Entonces, o se arregla por las buenas, reconstruyendo esa relación, que no es una relación de Juan con sus auxiliares, es una relación social de los auxiliares con los demás colectivos. Entonces, si no la puedes arreglar ahí, tenés consejo escolar. Pero yo te digo lo que a mí me sirvió. Después cada uno hace lo que quiere. Esto tiene que ver con... a ver, mirá, me lo devolvió mi hija. Mi hija, si está por ahí, el chiquitito que tenía, el príncipe, gran valor. Estrategias. ¿Sí? Todas las personas necesitan una palmada en la espalda, necesitan un reconocimiento. Eso lo dice Hegel, no lo dije yo, es el deseo. ¿Cuál es el deseo? El deseo de ser deseado. ¿Sí? Esa es la gran controversia del ser humano. Ahora, tenía un conflicto, tenía 12 auxiliares o 15 en una escuela muy grande y se complicaba todo, porque encima el director, yo era el regente, el director tenía el peor de los diálogos con todo. Y yo digo, ¿cómo corno hago que estos tipos laburen, que hagan lo mínimo, pero lo mínimo? Bueno, los tenía sentados en un cuarto que se perdía en la escuela era una manzana de grande, para que vos te des cuenta. Se escondían en cada recoveco que podía, yo no tenía forma. Entonces un día, después de haber pasado como 3, 4 meses en la escuela, les digo a todos que los encuentro tomando mate, le digo, ¿les parece si el viernes que viene a la noche nos vamos todos al Pizza Libre? Y una dice, yo no tengo. No, yo los invito, vamos al Pizza Libre. ¡Pum! Nos fuimos al Pizza Libre, comimos las pizzas, tomamos yo tomo gaseosa, bueno, tomamos algo y yo. Y ahí empezamos a charlar de mi hijo estudia, yo hago esto, que yo, ¡pum! Al otro día viene una y me dice, regente, ¿quiere unos mates? ¡Pum! Listo. Y entonces ahí yo me empecé a meter en el recoveco de ellos. Le dije, miren, estaría bueno que tengan un representante. Así todos no me vienen a la regencia. Cuando tienen un problema, viene uno y habla por todos. Y ahí empezamos. ¡Pum! Eligieron a uno que era el más piola, pues yo, ¡pum! Y empezamos demagogia. Y bueno, son estrategias. No sé si es demagogia. Después funcionó. Y ahí fue que todos los meses, un viernes de fin de mes, nos íbamos a comer. A mí me sirvió. Yo digo, no sé si es demagogia. Jesucristo les daba de comer y después hablaba, ¿no? No sé. Primero, panza llena, corazón contento.
Entonces, Juan, es algo que cada uno va a ir descubriendo. A veces la normativa sirve, obviamente que sirve, por lo menos no hay que vulnerarla, pero también hay otras estrategias que a lo mejor te generan el conocimiento social ayuda a que vos trabajes con el contexto. Y bueno, ahí es ponerse a observar, ponerse a escuchar. ¿Qué está reclamando esa persona? Porque yo digo, ¿tiene que ver con el clima institucional? Sí, obvio que tiene que negociar. Estoy leyendo el chat. A ver, uno es responsable de una situación muy compleja que es la escuela, y la escuela tiene que funcionar de todas maneras. Nosotros habíamos venido de un conflicto muy grande en ese momento, porque teníamos los paros de un gremio. No, ni siquiera era un gremio, era un movimiento, y nos bloqueaba las puertas de la escuela por los porteros. Bueno, yo un día dije, bueno, que decida Cooperadora. Y Cooperadora pagó gente. Así nomás. Entonces teníamos clase. Y teníamos la policía en la puerta. Era la policía, ese movimiento social, los porteros que no entraban y los porteros que pagábamos. No, era para matarse. Así que en ese clima era todo. Y bueno, a partir de eso fue que empezamos a charlar, a negociar. Esto quería decir, que todas las personas tenemos deseos, queremos estar cómodos, buscamos calidad de vida. Así como lo hacemos nosotros y lo pensamos para nosotros, todas las personas, desde el pibe de 3 años a una persona de 60 años y que está laburando como auxiliar. Todos tenemos deseos, queremos comodidades, queremos calidad de vida. Si lo pensamos para nosotros, hay que pensarlo para los demás. Hay que ver, analizar qué está buscando y por qué en la escuela se comporta de una manera. Entonces, empezar a negociar eso. Claro, creando el sentido de pertenencia y motivarlo para ser parte. Y sí. A ver, es darle el lugar de persona, sí, simplemente. Si yo te invito a comer, es porque considero que quiero compartir tiempo con vos. Si fuese en mi casa, con más sentido todavía, porque te estoy abriendo la cocina de mi casa, el baño de mi casa, lugares íntimos de mi casa. Entonces, bueno, yo creo que invitar a comer o a tomar algo es parte de corrernos de la situación escuela, que nos engloba en un contexto muy complejo. Vamos a otro lado, neutral, nos comportamos de otra manera, charlamos de otra manera, planteamos intereses, motivaciones. Entonces, a mí me pareció eso. La verdad que yo me llevé siempre bien con los auxiliares. Siempre me llevé bien. Siempre tuve auxiliares que respondían, y yo nunca tuve que decirle, che, tu estatuto dice esto, tu estatuto dice lo otro. No. La verdad que tuve gente incondicional. Está buenísimo el enfoque humano. Por eso yo te decía, a veces hay cosas más subjetivas como tu tarea es limpiar determinada dependencia y subjetivamente no está bien limpia. Y para él sí. Y eso genera a veces un mal clima. Yo trabajo en inicial, sí. Con las mismas docentes diciendo, esta es una mugre. Y es pasar un trapo, estoy tirando un ejemplo burdo, ¿no? El trapo sobre la tierra misma. Entonces, uno le va y le dice, no, barré primero, fíjate esto. Ahí ya no sé si tiene que ver tanto con lo humano o si uno lo puede... yo te pregunto, Juan, yo te pregunto, espera, yo te pregunto. Si yo voy a aspirar uno de los pisos de mi casa, ¿no? Que tiene un suelo parquet. Entonces paso una escobilla o paso una aspiradora que tiene un cepillito que los rincones me saca la mugre, que yo. Pero si voy a limpiar el piso de mi casa y es de mosaico y en una de las puntas me brota humedad del piso,
no voy a poder usar la aspiradora, tendré que usar otra cosa. Y distinto es si yo voy a limpiar el piso de mi casa y resulta que o es de tierra apisonada o es un cemento alisado. Entonces no son las mismas condiciones donde se aprendió a limpiar un piso. El tema es poder sacarlo, por eso yo te hablé de creencias y de imaginarios. ¿Sí? Si yo tengo la idea de que todos los pisos se limpian de la misma manera y no tuve la experiencia de limpiar otros pisos más que mi piso de cemento alisado, es muy difícil. Entonces, yo hace unos encuentros expliqué, no existe lo obvio. Yo no puedo decirle algo, limpia bien, porque eso es muy amplio y no dice nada. Entonces yo tengo que decir, limpia de esta manera y le muestro. El director o quien sea que lo esté dirigiendo, los auxiliares, tiene que saber agarrar un trapo rejilla, que para escurrirlo tiene una forma. No se escurre un trapo rejilla de cualquier forma. Limpiar un inodoro se limpia de una manera y no se limpia de otra manera. Si uno no sabe arremangarse y enseñarle paso a paso cómo se limpia en esa escuela en particular, y no van a saber lo que es limpiar bien. Así como un docente le escribís un instructivo, a ellos no le vas a escribir un instructivo. Te vas a remangar y a decir, esto me gustaría que lo limpien así. Pum, escurro, limpio, enjuago, escurro, limpio. Entonces, los tipos van a tomar conciencia de que vos no se te caen los anillos por hacer eso. Sos un igual de alguna manera. Necesita el que sigue a un líder sentir que son iguales en algún punto. Y el punto es ese, es decir, ¿qué es bien? Limpia bien. ¿Qué es una mugre? Cuando la persona mira y vos le decís, es una mugre, y vos no sabés dónde vive, a lo mejor eso no es una mugre para él. A lo mejor eso es un palacio al lado de lo que él tiene para vivir. Entonces, cuando se usan ciertos conceptos o ciertas medidas, hay que ver qué se está queriendo decir. Es más fácil decir, me gustaría que limpies de esta manera o que sigas estos pasos. Y no decir, limpia bien o esto es una mugre, porque él lo va a comparar, eso se llama aprendizaje significativo, lo va a comparar con lo que él conoce. Entonces a lo mejor hasta estamos siendo discriminatorios con esa persona, porque esa persona te va a odiar, ¿entendés? Lo mínimo que puede hacer es odiarte, y con toda la razón. Obvio que se va a encascar, porque vos estás diciendo que su casa es una mugre. Y a lo mejor no es porque él quiera estar en esa casa, es porque es lo que tiene. Y entonces ahí se complica, ¿no? No sé si contesté. A ver, sigo con otra. Si los personajes del equipo de conducción lee, conoce la normativa, comunica, asesora, nadie necesita amigos, solo directivas acorde a las leyes educativas, gestando la legitimidad desde la autoridad pedagógica y no desde el abuso de poder, porque eso demuestra la ignorancia, el liderazgo se construye. Bien, lo dijo Expósito, Ruth. Bueno, se entendió esa, ¿no? Después hay un artículo 63 y el 78, no, el 63, que habla de la inscripción en los listados cuando uno va a la SAT. Y nadie puede, digamos, no recibir esa inscripción. Después deberá hacer una contestación. Esto viene para varias cosas. Y hay que tenerlo en este sentido. Cuando uno presenta una nota a un superior, el superior no puede agarrar y leerle y decir, yo esto no te lo recibo. No, porque es un agente público. Entonces, todos los espacios donde haya agentes públicos y sea un órgano de la Dirección General de Escuelas, se debe recibir la documentación. La recepción de la documentación y la notificación no quiere decir que uno esté de acuerdo con lo que dice. Para eso tiene 48 horas
o 5 días, dependiendo del caso de cada notificación o de cada comunicación, para responder. Entonces, si yo me voy a inscribir al azar, tengo que recibirlo. Después, si está bien o mal, me deberá contestar la autoridad que corresponde. Lo mismo si un director, alguien le presenta una nota, o a un secretario, o a un jefe de área, o a un inspector. La debe recibir, luego contestará, porque para eso existen los tiempos en los procesos administrativos. Cuando uno recibe una nota, comienza el proceso administrativo y empiezan a correr los tiempos. ¿Tá? Esto está en la ley de procedimientos. ¿Se entiende esto? Por eso no recibirlo implica una falta grave. Bueno, cualquier cosa. Vamos a otro. Artículo 63. ¿Dónde estábamos? Acá. Artículos 128 y 129. La calificación docente. No calificar es una falta grave, pero también es una falta no generar no generar el legajo por artículo 128 de quien estoy evaluando. Entonces, si yo quiero empezar un legajo de evaluación, es con esto que decía, comunico, se notifica, y ahí, si el tipo no se notifica, empieza un procedimiento administrativo contra una falta. Me entrevisto con esa, le pido un descargo y luego sanciono. Es así de simple. ¿Dónde tienen un ejemplo rápido y sencillo de investigación simple? En el accidente de alumno. Cuando uno genera un accidente de alumno, el legajo, eso es una investigación simple. ¿Por qué? Porque tiene que deslindar responsabilidad. Dice, ¿cumplieron los docentes con su responsabilidad? Vamos a ver, Juancito, ¿estaba en la escalera como tenía que estar cuando se golpeó el chico? A ver, miremos. Veo la comunicación sobre el plan de prevención del riesgo. Juancito no lo firmó. Veo los instructivos sobre quién tiene que estar en cada lugar cumpliendo. Juancito no lo firmó. Fíjense, empieza por la comunicación, ¿no? Después por el instructivo. Y Juancito no lo cumple nunca. Pero, a ver, ¿alguna vez yo lo observé a Juancito? ¿Le hice una entrevista por esa situación? Luego, ¿le hice una entrevista porque no firmó los instructivos? ¿Le hice alguna observación porque no está en su lugar y está tomando café en la sala de profesores? No, nunca hice nada. Entonces, Juancito no lo puedo deslindar, pero yo también soy responsable. Entonces, yo no lo voy a deslindar a Juancito, lo voy a sancionar, pero cuando le toque seguir la parte del legajo de accidente al inspector, él tampoco me va a deslindar a mí. ¿Por qué? Porque no le hice una entrevista a Juancito cuando no se notificó, no le hice otro señalamiento cuando Juancito no leyó los instructivos y no le hice ninguna observación a Juancito porque no cumplía con su lugar. Todos los docentes, bueno, ahí está más o menos una investigación simple, ¿no? Donde hay deslinde de responsabilidad. Todos los docentes se nos evalúa no por nuestro título del profesorado, se nos evalúa por nuestros procedimientos. Por eso tenemos una ley de procedimientos. Todo procedimiento que llevamos adelante son procedimientos administrativos. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Es importante tener eso en cuenta porque, fíjense, agarren un set 4, lo dan vuelta y fíjense los criterios de evaluación que tiene. Bueno, voy a pasar un poquito más rápido porque se nos está viniendo la hora y quiero que me hagan algunas preguntas. Artículo 164. Cuando uno solicita vistas, por ejemplo, ahora que ustedes van a rendir, pueden pedir vistas de su coloquio, de su entrevista, les van a dar la grabación. Si a quien se los solicitan vistas no las da, incurre en una falta grave. Así que la comisión evaluadora, si no nos da vistas, incurre en una falta grave. No hay muchas cosas que estén tipificadas en el estatuto sobre las faltas. A ver,
No confundamos falta con sanción. O sea, delito con penalidad, ¿no? Son cosas distintas. Uno es comprobar el delito, generar las pruebas necesarias a través de una investigación, y lo otro es tipificarlo y decir cuánto vale ese delito. ¿Qué condena tiene que cumplir? Nosotros no tenemos condenas, pero sí en estos dice que son faltas graves. Puede ir a un presumario o a un sumario, pero no dice el tiempo que tenemos que pasar para que se cubra esta pena. No tenemos una ley penal. Entonces tenemos que construir esa penalidad. Esto es muy subjetivo y va a depender de los criterios que construya la autoridad. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo puedo construir un criterio? Por eso yo siempre digo, crucen toda la norma que puedan. Empezaría siempre por el artículo 6. Después, por la falta que yo encuentro. Vamos a suponer, una vez alguien me dijo, porque yo construí una investigación, un docente que no entregaba la planificación, y yo planteé una falta grave, mandarlo a sumario directamente. Entonces me dicen, mi jefa me decía, ¿cómo va a ser una falta grave no entregar la planificación? Y entonces yo me fui a mi casa, me tomé unas horas, construí todo un criterio y empecé por el artículo 6. ¿Cuál es tu función? Seguí por el decreto 2299 sobre la función del docente. Y lo que implica la planificación, según varios autores, entre ellos Matus, que es pensar antes de actuar. ¿Qué es lo que tiene que pensar el docente antes de actuar? Y la enseñanza. En base a eso, después le puse una mirada pedagógica con otros docentes, con otros autores, perdón. Y después empecé a ver lo que dice el régimen académico respecto de la planificación. Y después seguí con lo que dice el decreto 2299 respecto de los proyectos institucionales y la continuidad pedagógica. Y después seguí con el artículo 16 de la Ley de Educación y la vulneración de la trayectoria, la justicia social, la calidad y la inclusión. Obvio que cuando yo puse todo el criterio, tenía alrededor de 60 artículos de distintas normas que ese docente había vulnerado por no entregar la planificación. Yo sé que fue a sumario. ¿Y por qué pude hacer esto? Porque un director me planteó de manera consecutiva que había observado a este docente, que lo había entrevistado, que le había comunicado, que lo había asesorado y había tenido todo el acompañamiento y la orientación que tenía. Pero él era un rebelde. Bueno, me elevó todo y la investigación fue así muy simple. Un criterio de 2 o 3 carillas con la normativa. Como no está tipificado, uno tiene que construir en base a relaciones normativas esa penalidad. ¿Sí? Y después está en sostener un argumento. Obviamente que no todo se puede sostener, ojalá fuera así de fácil, pero el delincuente, así como pasa en la vida fuera de la escuela, el delincuente tiene otras artimañas, otras estrategias que nosotros no la pensamos, porque nosotros no estamos pensando en no hacer algo, nosotros estamos pensando en hacer. Y pensar con esa lógica de no hacer es muy difícil. ¿Sí? Entonces, tenemos que deconstruir algunas cosas para poder verla desde la óptica del delincuente. ¿Sí? Eso es lo que pasa ante una falta grave o una falta leve, ante cualquier falta, y bueno, nos cuesta, porque no estamos preparados para eso. Bueno, preguntas, dudas, emociones. No sé si llegó la persona que quería hablar de sobriedad, pero si quieren tiro más o menos lo que yo pienso. Sí, Nieves Lencina, ¿sos vos? ¿Querés decir cuál era la problemática y cómo es? Sí, por favor, decila, contala. Abrí el micrófono y contá cuál es. Romina Martínez, para todos, dice.
Bueno, primero, mientras ella se va preparando para hablar, yo voy a decir lo siguiente. Primero, los índices de eficiencia interna tienen que ver con una construcción de medidas estadísticas que llevan adelante organizaciones internacionales, como por ejemplo la UNESCO. ¿Por qué? Porque necesita medir las condiciones de ese país que recibe préstamos para educación, por ejemplo la Argentina lo recibe, a través de distintos instrumentos, como las evaluaciones PISA, por ejemplo, y entonces de ahí sacamos relevamientos de evaluaciones constantes de la matrícula de las escuelas, por eso constantemente los inspectores piden esto y qué sé yo. Esto va al nivel central, del nivel central pasa al nivel nacional y se toma como una estadística de lo que está pasando respecto de la matrícula, la repitencia, matrículas interanuales, repitencia interanual, desaprobación de alumnos. Esto va marcando cómo es el proceso de eficiencia en la enseñanza. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales nos prestan plata. Esto se trata de plata. Si yo tengo un presupuesto asignado para un pibe que vaya a la escuela durante 15 años, es un presupuesto. Pero ahora, si ese chico repite, yo tengo que volver a invertir en ese pibe. Entonces, los organismos internacionales dicen, no, ¿cómo pasa esto? Ahora, eso es una mirada político-financiero-económica. ¿Listo? Hola, buenas noches. Sí. Y ahora hay otra mirada. Es el director, ¿qué está trabajando sobre esto? ¿La consecuencia o la causa? Y esto hay que pensarlo en todo lo que hacemos. Si estamos desde nuestra gestión trabajando solo sobre consecuencias, urgencias, o estamos trabajando sobre lo importante y las causas. ¿Ah? Decime ahora sí tu problemática. Sí, perdón, buenas noches. No, nada que perdonar. Bueno, salió una compañera, comentó que le tomaron desde el rol del secretario cuáles eran los aportes sobre sobriedad que hacían los secretarios, las acciones en el proyecto institucional sobre justamente esto. Bueno, así que bueno, tenemos muchas dudas. Yo principalmente lo pensaba abordar desde el punto de vista de buscar indicadores estadísticos, pero bueno, no sé, no estoy segura. Sí, está bien, indicadores. Ahora, yo pregunto, ¿no? Porque acá es donde cuando toda la gente me habla de la POF, el Contralor, etcétera, me parece que no hay una dificultad en sí en el instrumento. Me parece que hay una dificultad en el agente respecto de las herramientas informáticas y tecnológicas. Me parece que ahí está el problema. Yo no sé si todos los secretarios o todos los directores manejan Excel, por ejemplo. Entonces, me parece que ahí hay un problema más de manejar herramientas tecnológicas que del instrumento en sí. Entonces, ¿cómo voy a poder generar? A ver, el método científico, relevamientos cualitativos y cuantitativos, sí, pero vamos al método, porque acá hay un problema de método. El método científico te dice que para construir un conocimiento, y en este caso la sobriedad es un conocimiento que tengo que construir, o por lo menos es una información, por lo menos. Información para mí está en una escala menor que el conocimiento. ¿Tá? Entonces, si yo quiero construir conocimiento y me baso en el método científico, que para mí es el único método que da orden, puede ser el método de investigación social también, dan orden, y me dice que lo primero que debo hacer es recopilar datos. Ahora, ¿cómo recopilo datos? ¿Y qué datos recopilo? Entonces, para recopilar datos es como si yo voy al bosque a juntar hongos. Necesito una bolsa para llevar los hongos, porque si no lo voy a llevar en el brazo y voy a estar limitado. Ahora, ¿dónde voy a recopilar esos datos? Necesito un instrumento. Tengo que crear una planilla o algo.
tengo que resguardar esos datos, tengo que saber dónde los voy a guardar. ¿Sí? Eso es primero, recopilo los datos. Ahora, tengo que analizar los datos. Entonces tengo que saber con qué los voy a cruzar. Eso dice el método. Recopilo, analizo, relaciono. Y todos estos pasos, muchas veces, los secretarios no lo hacen. ¿Por qué? Porque el director no los instruyó o porque creen que solamente es completar planillas su trabajo. Y su trabajo no es completar planillas. El trabajo de un secretario es construir conocimiento estadístico de la institución. Es mucho más complejo que solamente darle el dato por WhatsApp al inspector que pidió un dato. No, eso no es un trabajo del secretario. Pongámonos las pilas. Y si el director tiene que llevar adelante un proyecto institucional sobre la sobriedad, y tiene que tener una fuente de datos importante, construida las planillas de resguardo y de sostén de esos datos, y si fuese necesario construir los gráficos que me muestran cómo puedo visualizar esos datos. ¿Por qué? Porque después de construir la información, tiene que ver que se compruebe cierta hipótesis o no. Hipótesis, antítesis, tesis y síntesis. Esto se tiene que dar desde el lugar del secretario. Entonces, cuando yo quiera comunicar esa información a los docentes o a mis superiores, son dos comunicaciones distintas, voy a utilizar estos gráficos porque les voy a mostrar en un panel, en una proyección, no sé, a mis docentes, miren, esto tenemos de sobriedad, en tal grado, en tal grado, en tal grado. ¿Cómo podemos ir resolviendo esto? Le muestro a mi inspector, se relevó en la escuela esta sobriedad. ¿Le puedo mandar los gráficos? También. ¿Puedo construir un criterio? También. Pero yo necesito que el tipo me organice los datos. Fíjense una cosa. Tengo una planilla Pixiquitic, ¿sí? Que ahora le pusieron otra. Esperen que el chat se me llenó de cosas. Ahora, tengo esas planillas. ¿Cuándo toma valor la planilla Pixiquitic? Y cuando la cruzo con el ausentismo de alumno, que es otro dato, otra construcción, o la cruzo con el ausentismo docente, otro dato, otra construcción. ¿Se entiende? Solo un dato, si yo digo 50% de sobriedad, qué bueno, no me dice nada. Ahora, si lo comparo con algo, por ejemplo, con el año anterior, o con la proyección que estoy haciendo de cómo vienen las desaprobación de los pibes, ahí sí digo, puedo ver el año anterior, el presente y cómo se está dando la proyección. Entonces, yo puedo planificar de manera estratégica respecto de la sobriedad. ¿Por qué? Porque veo la historia, veo el presente y veo el futuro. En eso tiene mucho laburo el secretario. O sea, olvídense. Y es pedagógico. El secretario cree que solamente llena planillitas, por Dios, o que solamente hace la POF y el contralor, y después no hay nada más en su vida. Es una locura. Pero bueno. Ahora, cuando yo puedo construir estas cuestiones, tengo que generar un trabajo preventivo. Entonces tengo que trabajar sobre las causas y analizar por qué se dio esa sobriedad. ¿Qué tengo que atacar para que se destruya la sobriedad? Es muy fácil, la repitencia. Entonces yo como director le voy a pedir, haceme un análisis de la repitencia. ¿En dónde está el foco de la repitencia? No voy a pensar de esa manera de las consecuencias o de lo urgente, decir, bueno, hagamos el pase rápido del pibe, que pase por la pared y listo, ya saqué la repitencia. Eso es una locura, no resolvió ninguna causa. Entonces, cuando yo empiezo a ver que la causa de la sobriedad es la repitencia, y no solo la sobriedad, el abandono también, la causa es la repitencia, tengo que ver cuáles son las causas de la repitencia. Y ahí sigo buscando, ¿sí?, el pelo al huevo, hasta que lo encuentro. Cuando lo encuentro, empezamos a observar las prácticas de enseñanza. ¿Se entiende? Pero fíjate, como de la sobriedad me fui
de manera argumentada a las prácticas de enseñanza. Pero te digo una cosa, las prácticas de enseñanza no son así porque sí, son porque no se dan las prácticas de gestión y de supervisión. ¿Sí? Dice un dicho que el ojo del amo engorda el ganado. Entonces, cuando el amo no está, los ratones se divierten, o algo así era, pero bueno. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa con el amo acá, no? ¿Qué está haciendo? La información la construyo con indicadores que van a ser... a ver, la información se construye con datos. Con los datos también podés construir indicadores, porque los indicadores van a ser una manera de criterio a tener en cuenta respecto de una cosa, ¿sí? Es más complejo eso en la estadística. Los indicadores no es solamente un número, es una construcción que te va a poder dar un resultado con el cual podés comparar futuros resultados, ¿tá? Pero básicamente en el proceso de la información es proceso de datos para que se transformen en información. Y luego, información y comunicación no son lo mismo, porque las comunicaciones para nosotros debieran darse por el decreto 300 del 06 y 2200 del 06, y dato, información y comunicación no es lo mismo que conocimiento. Hay que diferenciar estos 5 conceptos: dato, indicador, información, comunicación y conocimiento. Diferencienlo, trabájenlo, es importante buscar por todas las fuentes que puedan en Internet para tener un concepto claro de eso. Tiana Ferrer, no puedo expresar que son los, me expliquen la totalidad que abarca. Parcela de la realidad. No, a ver si me hablas, ¿quién es? Silvia Getty. Si lo hablas, esto lo decís. Si no se utilizan para la toma de decisión. Sí, todo tiene que ver con la toma de decisión acá. Es así. La tengo que saber leer, claro, como variables, esperen, estoy leyendo, cruzándolos, clarísimo, Capo. Por tu enseñanza, indicadores. Miren, uno puede construir indicadores de lo que sea. Por ejemplo, puedo construir indicadores sobre un pibe que constantemente en mi hora de clase me pide para ir al baño. ¿Sí? Entonces yo quiero ver y compararlo con otros. Entonces yo tengo que generarme una tabla, de alguna manera, una planilla de registro, donde yo vea y pongo a todos los pibes que tengo en el curso, por su nombre, horario en que pide, y esto lo voy a tener que repetir, porque me puede pedir en distintos horarios, en distintos momentos, y las veces que va al baño. Podría poner y registrar también cuánto tarda en ir al baño, ¿no? ¿Por qué? Porque esto me puede llevar a una hipótesis de deducir de que no está yendo al baño, sino que está yendo a otro lado. Entonces, de todo lo que yo vaya registrando, lo voy haciendo. A partir de eso, yo puedo generar un indicador, algo que me indique que, en base a esa planilla, puedo sacar la conclusión de que para que un chico vaya al baño, puede necesitar tantos minutos en esa escuela. En otra pueden estar más minutos por distintas cuestiones respecto de la infraestructura de esa escuela. Que una chica, para ir al baño, necesita tantos minutos. ¿Sí? Entonces, yo después podré analizar en base a ese indicador cuáles son las cuestiones que lo lleva a un chico a tardar más en ir al baño. ¿Sí? Después veré por qué yo quiero hacer un indicador, ¿no? ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué decisión quiero tomar? No sé, pero puedo hacerlo de cualquier cosa. ¿Cuánto tarda un docente en llegar de la sala de profesores a su curso? ¿Por qué hay profesores que tardan 20 minutos en llegar? No sé, bueno, debe haber algo misterioso en el medio que le impide que llegue, ¿no? Entonces, quiero saberlo. Y quiero hacer de eso un indicador. Y les puedo decir a todos, miren, de la sala de profesores a los cursos, si están en el primer piso van a tardar tanto, si están en el de abajo tanto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué llegan pasada la hora 10 minutos? No sé, por ejemplo. Entonces, mi indicador me va a determinar un estándar
El indicador sirve para marcar una media, una normalidad. Una persona normal tarda tanto en ir al baño. Una persona que no es normal, vaya a saber por qué, porque tiene otras intenciones, porque hace otras cosas, no sé, tarda otro tiempo. Entonces yo puedo medir. ¿Se entiende? El indicador, hay que hacer, yo digo, una carrera de estadística para construir buenos indicadores. No es que lo vamos a hacer así de un día para el otro. Pero hay 4 indicadores muy sencillos que uno dice, si tengo un porcentaje, no sé, de más de 10% de repetidores, y bueno, empecemos a mirar qué pasa. Si tengo un tanto por ciento de sobriedad, empecemos a mirar qué pasa. ¿Tá? Son indicadores sencillos y que nos muestran eficiencia. Clarísimo, gracias. Ya está. Bueno, no sé si te contesté, pero el tema es que vos elabores desde una variable. Claro. Muy claro. Desde una variable vayas armando un argumento. ¿Entendés? Es decir, a ver, yo no me defiendo con sobriedad. También está acá la estrategia. ¿Cuáles son los 4 indicadores? Repitencia, sobriedad, abandono y certificación. Si reducís la repitencia, reducís los 2 primeros, que son sobriedad y abandono, y aumentás la certificación. Siempre el punto es ir a la repitencia. Siempre. Es una lógica matemática. Porque el pibe que repite, una vez no pasa nada. Pero si el pibe repite 2 veces, ya tiene un índice de sobriedad alto, pero además tiende a abandonar. ¿Sí? Eso es la realidad, lo que pasa con una persona. Es decir, yo intento una vez, pasa con nosotros también. Intento una vez, listo. Vuelvo a intentarlo porque puede ser que las condiciones, no sé. Lo vuelvo a intentar, me sale mal otra vez. Y ya digo, ya no puedo. Ya está, lo intenté 2 veces, abandono. Esto es una lógica normal del ser humano. Ahora, si alguien me acompaña y digo, bueno, ahora lo logré, y ya me estoy empezando a certificar de alguna manera, porque eso ya lo aprobé. Y esto pasa con el pibe, exactamente igual. Ahora, hay que ver por qué ese pibe repite, por qué ese pibe no aprueba una situación. Yo veo en la actualidad, lamentablemente, no se lo toma desde el potencial que tiene, pero debería permitirnos por lo menos hacer un análisis. Una cosa es trabajar con calificaciones numéricas y otra con el RITE, y ahí me parece interesante poder empezar a ver la evaluación como una situación donde me permite a mí analizar el contexto y las situaciones que estoy viviendo para tomar una decisión, un cambio de rumbo, y no solamente para poner una nota. Por lo general, la evaluación se ve como un sinónimo de calificación. Y entonces ahí tenemos un problema. La evaluación es uno de los procesos administrativos, pedagógicos, normativos, comunicacionales de mayor valor que tenemos. Siempre y cuando la escuela se plantee como un espacio de reflexión. Como la escuela no se está planteando como un espacio de reflexión, sino como un espacio de respuesta rápida, la evaluación pierde valor. Fíjense que constantemente nosotros estamos evaluando, constantemente, porque nos lleva a tomar decisiones. Voy manejando por la ruta, digo, qué linda la ruta, sigo manejando, che, estoy parpadeando, quisiera ir al baño. Bueno, dejo de manejar. Cambio de decisión. ¿Por qué? Porque ese cambio de decisión a mí me permite potenciarme en lo que estoy haciendo. Pero tengo que ser capaz de poder analizarlo, reflexionarlo, detenerme y poder bancarme el cambio de rumbo. Mucha gente en la ruta esto no se lo banca, dice, no, yo no estoy cansado, sigo, se pone el palo, ¿listo? ¿Por qué? Porque hay escuelas que son así, que solamente responden y quieren dar respuestas rápidas, cuando la escuela no debe dar respuestas rápidas.
El conocimiento se construye como proceso, no de un momento a otro. Eso no es conocimiento, para nada. No lo digo yo, lo dicen los filósofos, ¿no? Tiene que ver con qué lugar le damos al conocimiento. Bueno, no sé por qué fuimos al conocimiento, pero todo va a terminar ahí. Ya me voy a ir yendo, no sé si hay alguna pregunta, si le sirvió lo de las faltas graves, pero bueno, me parecía que tenía que aclararlo, porque no podemos hacer interpretaciones personales de la cosa pública. Y esto de, cuando uno entiende que está en un lugar público, que de alguna manera representa el Estado, empieza a tomar las cosas de otra forma, no se acelera, empieza a construir equipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo de la soledad del cargo es mentira, la crea uno. ¿Sí? El director que empieza a entender que su rol tiene que ver con delegar, orientar y supervisar, labura mucho mejor. Si yo delego una tarea, si yo tengo a mi hijo y le digo, che, loco, no llegamos, vos haces tal cosa, este otro hace tal otra, y después miro, a ver, está bien, listo, sigamos para adelante. Pero si yo no soy capaz de delegar, ¿por qué alguien es capaz de no delegar? Y primero porque no cree en el concepto de educabilidad, no cree que el otro puede aprender, no confía en el otro, no lo escucha al otro. Entonces se queda solo, obvio, porque no le da lugar al otro. Esto se llama otredad y alteridad. Entonces, un concepto interesante para manejar desde la autoridad. La alteridad, la otredad y la educabilidad. Y un tercer concepto, que a mí me fascina, que es la potencia de los cuerpos. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Y esto no lo digo yo, lo dijeron Spinoza y Deleuze. ¿Sí? ¿Y dónde me doy cuenta últimamente que nadie sabía lo que puede un cuerpo hasta que lo hizo en la pandemia? Porque los docentes se pusieron el sistema a cargo. O sea, el cuerpo docente hizo frente a la cosa. Los que estaban con cargos de autoridad no sabían qué hacer, no supieron qué hacer en ningún momento. Fue terrible. Nosotros estábamos escuchando al ministro de Educación en vez de escuchar a la directora general de escuela, que en ningún momento dijo nada. Se escudó detrás del ministro de Educación, que no es nuestro jefe. Ella era nuestro jefe. Entonces, nadie sabe lo que puede un cuerpo, hasta que ese cuerpo muestra su potencia. No su potencia de lo que puede, sino su esencia. Y resuelve. Y el otro pilar fundamental que a mí me parece genial, que es de Matus, que es la planificación estratégica. La planificación estratégica tiene que ver con pensar antes de actuar. Puedo ver el futuro como director. Si tomo los indicadores necesarios, yo puedo ver el futuro, puedo proyectar mi escuela. ¿Sí? Y a partir de eso se empiezan a generar equipos de laburo, proyectos distintos. Bueno, sobre estos 4 pilares, ya que estoy, lo tiro, yo hablo en mi libro, que está en la editorial, y espero que salga pronto porque ya tengo mucha ansiedad de eso, pero bueno, hablo de eso y es lo que yo fundamento en casi toda mi carrera. Primero que nada porque la educabilidad es el concepto más maravilloso que tenemos los docentes. Es decir, creer en que el otro puede. Si nosotros no pensamos desde ahí, no pensamos desde ahí ni para el alumno, ni para el auxiliar, ni para el docente, ni para las familias. Las familias, los auxiliares, los alumnos y los docentes pueden. El tema es que nosotros estemos dispuestos a guiarlo de una manera humana, no sé, personal, comprometida. ¿Sí? Me parece. Bueno, leo estos 2 chats que pusieron, 3, y ya está. Spinoza y quién? Deleuze se escribe, lo escribo acá. Deleuze. A ver si tengo algún libraco de Deleuze. Sí, tengo algunos pares por allá. ¿Dónde lo puse?
Porque estaban juntos. Acá. Ya estaban todos juntos. Hay un montón, porque este es maravilloso, el poder, si analizar el poder en la escuela. Gilles Deleuze. El poder, tiene un montón de estos estilos. Es filosofía, ¿eh? Hay cosas que uno no llega a comprender, pero bueno, los relee, qué sé yo, charla con algunos, con estas cosas. Deleuze es fantástico. Deleuze tiene un concepto que es el rizoma y después lo charlamos en algún momento, pero bueno, muy copado. Y después que dice, por eso siempre terminás en conocimiento. Ahí se marca todo de nuestro lado. Sí, yo no tengo forma de irme del conocimiento. Amo el hecho de conocer. Yo creo que si uno lo analiza desde la ciencia, como lo planteaba Montessori, y entiende cómo un pibe, me queda 1%, ay, sí, ya acordaron, como plantea Montessori, no sé si sería un milagro, pero bueno, yo creo que sí, ¿no? Uno ve un avión volar y dice, ¿cómo un ser humano hizo esto? ¿No? Porque rompe todas las leyes de la física. Cuando un avión de 200.000 kilos levanta vuelo, y uno dice, ¿y la física dónde está acá? Entonces, el conocimiento humano y el proceso que lleva a un pibe a conocer algo es algo genial, es algo casi inexplicable. Y hubo gente que lo explica, no sé, Piaget, Vygotsky, Brune, explican cómo se da ese proceso. Y que siguiendo esos pequeños detalles de la didáctica y de la pedagogía, uno puede lograr que un pibe piense en cómo hacer que un avión vuele, ¿no? Y es increíble esto de lo que puede hacer el ser humano a diferencia de otros seres vivientes. Pero bueno, qué sé yo, cada uno se maravilla con distintas cosas. Así que bueno, que tengan linda noche, lindo miércoles de un invierno genial, muy oscurito y frío. Nos vemos.